Pues ahí estamos. Ahí vamos. Wow, Wow. wow. Que me veo un pedacito. Sí, Me veo un quedamos como pedacito. divididas. Vamos a acomodarnos un poco mejor. Mejor, ¿verdad? Sí. Ok, entonces bienvenidos a nuestro evento de hoy, que es un Quickcast para hablar ginecología autogestiva. Y para eso tenemos a la máxima de Irene y a Hanna, que nos están acompañando y nos van a compartir sus saberes en esta tarde. Entonces, si quieren presentarse, chicas. Sí. Bueno, mi nombre es Irene. Con Hanna tenemos una proyectija que se llama Manada. Es ahí donde encendemos ese fuego de la ginecología autogestiva. Y también estudié antropología y también estudio danza y también soy payasa. Wow. Y también soy cantora con mis amigas en una colectiva que se llama Viajo Sola. Y, y también soy parte de una colectiva que se llama Mujeres Libres Riendo, donde hacemos varietés y ahí gestionamos cosas de artes escénicas. Wow, un Y poquito de todo. sí, soy de todo un poco. Y también tengo esta proyectija que es como con la que nos fusionamos con Hanna, que se llama Menstruosas. Y eso es ahí un pedazo de lo que se supone que soy. Gracias. Bueno, a mí no se me ve porque no logré poner la cámara. Mi nombre es Hanna, tengo 31 años, crecí en Argentina y hace un tiempo vivo acá en Costa Rica, hace un año y medio. Y doy clases de biodanza, también formo profes de biodanza y hace muchos años, ya hace 10 años que doy clases de bio, me encanta, amo esa labor. Y hace unos 5 años que empecé a estudiar ginecología autogestiva por el propio recorrido de mi cuerpo, porque me encontré con varias afecciones en diferentes momentos de mi vida y resolviéndolas a través de la medicina súper convencional, digamos, se me hacía muy difícil y necesitaba entender más, entonces así fue como empecé. Eh, y ahí creé Magnolia, que es mi proyecto, y hace como medio año que soy amiga y compañera de IRE en este proyecto que llamamos Manada, que iniciamos sobre todo creando laboratorios de autoexploración, que ese era un sueño que compartíamos, y hoy en día estamos también dando talleres de gine autogestiva juntas y amándonos mucho como amigas también. Wow, qué lindo. Bueno, chicas, entonces no sé si comenzamos. Si me cuentan un poco de este proyecto tan bonito que tienen, de cómo funciona, qué hay por ahí. Bueno, con Hanna nos conocimos cuando Hanna empezó a vivir acá, que eso fue hace cuánto, Hani, como Un año y casi medio. 2 años, un año y medio. Ujú. Y nos invitamos a tomar cacao, no sé, como en noviembre, creo, octubre del año anterior. Y bueno, entonces empezamos a hablar y vimos que coincidíamos mucho en nuestra postura también de cómo abordar la ginecología autogestiva. Coincidimos también en que nos habíamos formado con una colectiva de México que se llama Vulva Sapiens. Y gracias. Y también coincidimos con las ganas de hacer algo más radical, como que cuando nos juntamos así a tomar cacao y dijimos, hey, sí, bueno, ¿y qué? Hagamos algo juntas. Nos dieron, como que nos dimos cuenta de que ambas teníamos ganas de hacer algo más práctico, de tocarnos, de vernos, de convocar un espacio así, y así fue como nacieron los laboratorios de autoexploración de vulva y cervix, que ha sido también la manera en que nuestro cariño ha crecido, nuestro amor de amistad y también nuestro amor laborando juntas. Y después empezamos hace unos meses a hacer estos talleres de ginecología autogestiva en línea, porque pandemia.
Y bueno, y así ha crecido mucho, la verdad, nuestra proyectija juntas. Y ahora tenemos varias cosas así que queremos hacer y nos han pedido varias como charlas y ahí tenemos varias cosas también cocinándose, además de los laboratorios de autoexploración y de los talleres de ginecología en línea. Y ahora también adaptamos los laboratorios de autoexploración, podemos hablar más adelante de eso. Los adaptamos y vamos a hacer mañana el primer laboratorio en línea. Wow. Y bueno, eso es toda una aventura que estamos muy emocionadas de hacer y que al principio nos resistimos un poco porque los laboratorios de autoexploración de vulva y cervix siempre han sido muy íntimos y espacios como de nosotras lo diseñamos metodológicamente para que fuera una experiencia también de mucha confianza, con pocas personas. Pero estamos también emocionadas por hacerlo en línea, por seguirlo compartiendo y porque creemos que también más gente se va a animar también, de repente gente que no se animaba a hacerlo presencialmente. Y nos emociona mucho también como porque es algo muy potente, autoexplorarse en general como una vía muy práctica y transgresora de conocernos, de conocer nuestro cuerpo también y de autogestionar la salud. Claro, y es que es súper importante el empoderarnos de nuestro cuerpo, el entenderlo. Incluso leí hace poco un libro que decía que lo que no se nombra no existe, y si no conocemos las partes que nos conforman y cómo se llaman esas partes y en dónde están, qué difícil reconocer que existen, ¿verdad? A mí esto me parece súper importante y hasta yo tengo demasiadas ganas de aprender. Sí, Hani, ¿estás por ahí? Estoy acá. Sí, pienso en estos talleres de gine autogestiva, que bueno, nosotras siempre aclaramos que nosotras no somos ginecólogas ni pretendemos serlo. Eh, lo que sí creemos que es muy importante y muy necesario es saber más, es aprender, es instruirnos, digamos, en poder ir a una médica, a un médico ginecólogo y entender lo que nos está diciendo. Poder pedirle qué tipo de estudios queremos que nos haga, qué cosas especialmente queremos que vea, tomar un rol protagónico en ese vínculo con la salud, no solo con la enfermedad, sino con la salud y con la generación de salud día a día. Entonces es muy duro y muy feo cuando una va a un médico o a un veterinario, como me tocó a mí el jueves, y una no sabe nada, y entonces la otra persona te puede manipular un montón a través de ese desconocimiento y del miedo que genera el no tener salud o el estar con una afección. Realmente es la ignorancia es un arma de dominación muy fuerte y sobre nuestros cuerpos que sabemos que están mercantilizados mucho, especialmente la medicina alrededor de las farmacéuticas. Entonces ya nacemos mujer, ¿no? O nacemos con órganos sexuales internos y de por sí es como que venimos enfermas, pareciera, ¿no? Como que sabemos que nos viene la menstruación y ya aparece el primer fármaco, que son las pastillas anticonceptivas. Y eso es un terror, es algo que no está bueno, para nada. Entonces, poder conocer nuestro cuerpo, poder conocer qué hacen los fármacos en nuestro cuerpo, conocer qué son esos estudios que nos mandan a hacer para poder elegir qué y cómo lo queremos. Claro, porque además estamos acostumbrados, bueno, yo lo he hablado un poco y es como que estamos acostumbrados a una violencia médica, o sea, incluso lo tenemos normalizado, el ir a un médico y que nos diga un montón de palabras que no entendemos y estar tan asustadas de estar ahí que ni siquiera entendemos lo que nos dicen y cuando preguntan, ¿entendió? Uno ni siquiera sabe qué es lo que no entendió y al final se va sin la información y sin entender y sin saber cómo preguntar y es súper importante que nos empoderemos en esto y como manada, nos enriquezcamos y nos empoderemos de nuestra salud. Sí, voy a engancharme a una de las palabras que decía Hani, que es conocer, como, y que también
usted lo mencionaba, Glory, como conocer cómo se llaman las partes de nuestro cuerpo, asimismo conocer los procesos fisiológicos particulares a los cuerpos que tenemos anatomía sexual interna. Es muy importante y también como desde esta propuesta de la ginecología autogestiva, entendemos también y proponemos una manera de hacer conocimiento que desafíe las jerarquías de cómo se construyen las jerarquías de conocimiento y por lo tanto relaciones de poder en Occidente, en estas sociedades occidentales en que crecemos, ¿no? Y en que nos desarrollamos. Y entonces ahora Glory me decía, no, ustedes son las expertas. Y yo le decía, no, porque bueno, nosotras no somos ginecólogas ni queremos ser ginecólogas. Y de hecho, bueno, no sé, yo en lo personal agradezco mucho mi camino que me hace tener este bagaje de experiencias y poder proponer algo que es un diálogo, que es esta propuesta de la ginecología autogestiva es, bueno, las vulvas sapiens dicen esto, que es un andamiaje conceptual, teórico, político, porque no está hecho. Entonces, Hanna y yo partimos mucho de la pregunta más que la respuesta. Hanna y yo no tenemos como las respuestas a todo, no vamos a llegar a decirle a nadie qué hacer, sino es más bien como una invitación a sembrar la curiosidad de que cada una se investigue desde su cuerpo y desde las herramientas, conocimientos y haceres que tiene. Entonces, esta propuesta de la ginecología autogestiva es también como desmontar estas predisposiciones en las que crecemos culturalmente, en las que solo las personas que se gradúan de medicina saben qué pasa con los procesos del cuerpo. Y toda esta especialización fragmentada en las sociedades occidentales que hace que nosotras no podamos llegar en un papel activo y protagonista a gestionar nuestra salud y que más bien entonces así deliberadamente se pongan en práctica no solo eh, cosas de farmacodependencia, bueno, no, mentira, pero no solo prácticas de medicalización en las que se usan fármacos, sino incluso cirugías. Y los cuerpos con útero son particularmente propensos a que nos medicalicen así porque así, a que nos sobrediagnostiquen o nos subdiagnostiquen, porque nuestros ciclos fisiológicos son muy complejos. Y esa ciencia de la biomedicina, digamos, no ha ni siquiera estudiado nuestros ciclos de manera desde otras perspectivas, sino que se ha enfocado más en lo reproductivo, el cuerpo de anatomía sexual interna como mujer, la mujer que es para reproducir a la especie. Entonces hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos como nuestra sangre menstrual, no sabemos como la anatomía del placer. Hay un montón de cosas que no sabemos y que se dan por sentado por esta tradición de la biomedicina occidental en el que el cuerpo de anatomía sexual interna es mujer y la mujer tiene este rol en la sociedad. Y desde este rol en la sociedad, el que además es analizado y en el que es abordado y medicalizado, particularmente en las ciencias de la salud, con un patrón en el cuyo canon es el hombre, el que está bien. Y es el hombre el que hace la ciencia y es el hombre el que decide para qué sirven los cuerpos y cómo son los cuerpos. Esto sobre el conocimiento. No sé si quiere agregar algo, Jani. No, particularmente sobre eso. En esta propuesta también de cómo, que es la posición epistemológica, digamos, de este andamiaje de la ginecología autogestiva, entendiendo que la epistemología es cómo se producen los conocimientos. Es también bonito entender entonces que todas tenemos cuerpo, por lo tanto todas tenemos experiencia, por lo tanto todas tenemos conocimientos. Entonces no hace falta que yo tenga un título, no hace falta que alguien exterior me valide para yo poder decidir, conocer y elegir qué hacer con mi salud. Y en ese sentido también es que Hanna y yo
reconocemos que, bueno, nosotras nos hemos clavado ahí, también nuestra historia de vida nos ha llevado a encontrarnos con este bonito, hermoso viaje de la ginecología autogestiva que nosotras compartimos, y, pero también no nos posicionamos de un lugar en el que nosotras sepamos todo, o en el que nosotras somos las profes y ustedes las estudiantes. Ni tampoco en un lugar de terapeutas. Y eso es para mí algo muy bueno, porque entonces somos diálogo, estamos en diálogo, y más bien invitamos a las compas con las que compartimos en esta relación de aprendizaje a que investiguen, a compartir desde sus conocimientos, nosotras desde nuestros conocimientos, y a que todas vayamos en manada registrando qué nos pasa, escribiendo, viendo qué tratamientos llevamos a cabo, qué diagnósticos podemos hacer, esto me está pasando, esto me sirvió a mí, y así. Y es hacer ciencia para nosotras también, aunque no lo hagamos en modo tesis o aunque no lo hagamos en modo artículo, paper, bla. Es nuestra propuesta también desde el afecto, de hacer esta ciencia que sea más desde la micropolítica también, y como más humano. Claro. Recuperar también otras cosas de la salud que de repente no están tan validadas en las sociedades occidentales, como las emociones, como las plantas, la creatividad, el movimiento, el contacto con la tierra. Así me emocioné. Me emocioné. A mí me gusta, ahí le trajo algo que para nosotras es una columna, digamos, que sostiene, que es la afectividad. O sea, abarcar cualquier cosa que tenga que ver con el cuerpo y con la salud nos mueve y nos moviliza afectivamente, nos moviliza las emociones, los traumas, los miedos, porque bueno, sabemos que nuestro cuerpo es el espacio por donde a veces pasan violencias, abusos, desde abusos sexuales hasta abusos de todo tipo, ¿sí? Psicológicos, de poder. Entonces, cuando nos ponemos no sé, un día te das cuenta de que estás enferma de algo y se te mueve todo, ¿sí? O un día, no sé, se te despierta tu sexualidad y querés acercarte al placer, digamos, y se te mueve todo, ¿sí? Entonces, acompañar todo eso con afectividad es absolutamente diferente a no acompañarlo y ser frío y distante como suele ser el cuerpo médico, ¿sí? Claro. Entonces, para nosotras esa es una clave para realmente poder entrar en las bellezas, en los placeres y en las tristezas de los cuerpos. Sí. Quiero escuchar más, quiero escucharlo todo esto. Porque, claro, o sea, nos han como mutilado la parte de la afectividad, nos castigan mucho cuando somos seres afectivos, cuando las emociones se somatizan y se muestran en el cuerpo y están ahí, son presentes y son parte de la evolución que hemos tenido como especie y nos lleva, o sea, las emociones están para movernos, para llevarnos a hacer cosas, y cuando no sabemos cómo gestionar nuestras emociones, sí, es muy difícil entenderlas y que pasen de forma sana por el cuerpo. ¿Cómo funciona esto en la ginecología también? Qué fuerte. No sé, yo creo que desde nuestra propuesta es muy fuerte justamente la manada, ¿no? Este nombre que le ponemos a este conjunto que hacemos con IRE. Una cosa es atravesar las cosas de la vida sola y otra cosa es con otras. Y de repente escuchás la experiencia de otras y decís, wow, a mí me pasó lo mismo, no soy la única que tiene virus de papiloma humano o que tuvo una cándida o que tuvo un aborto o que, etcétera, mil cosas. ¿Sí? Porque una vez se siente la única y no lo querés contar para no ser mal vista. Y de repente nadie lo cuenta, pero a todo el mundo le pasa lo mismo. ¿Cómo puede ser? Sí, esta noción de la manada también como es, como hablamos de seguir construyendo
el tránsito hacia este paradigma de lo cíclico, ¿no? Dentro de este ejercicio constante de la descolonización. Es decir, ir sanando esa herida colonial que nos fragmenta de nosotras, que nos fragmenta de la tierra, que justifica también toda esta jerarquía de conocimientos y ese ejercicio del poder que de repente tenemos tan normalizado en esta sociedad, porque es la sociedad en la que crecemos y de repente no vemos otros horizontes, ¿no? La manada también es un ejercicio de entrar, de seguir haciendo ese tránsito a la ciclicidad también y un ejercicio de descolonización, en el sentido de que es también subvertir un orden en el que las personas nos hacen creer que somos sujetos individuales y que lo que nos pasa a cada uno me pasa a cada uno. Y si le ponemos eso también, una perspectiva de género, es también como lo normalizado que está el dolor en los cuerpos de anatomía sexual interna, cómo es normal que nos duela menstruar, cómo es normal que nos duela parir, cómo es normal que si una está triste no se lo dice a nadie, que si tiene una infección de transmisión sexual no se lo dice a nadie, pero es también porque es una sociedad muy individualizada, porque es una sociedad en la que lo que se ve, lo que una muestra afuera es ahí una careta de éxito y progreso, ¿no? Y entonces, como que esta propuesta de manada también es una de las cosas que intentamos subvertir desde la gina autogestiva, que es igual de importante para nosotras, no sé, igual de importante que comer bien, que una tenga una manada para decir lo que siente, que una tenga una manada para preguntar. Y bueno, todas las demás especies en el planeta lo hacen, porque los humanos no. Todo, sí, como Qué ir fuerte. como seres ecosistémicos, ¿no? Eh, También quería hablar un poquito como de esa concepción de salud. Bueno, no, me voy a decir algo antes de la manada. Y claro, nosotras hablamos de nuestra y conjugamos en ese pronombre de nosotras, pero nosotras no estamos inventando nada de esto. Nosotras no podríamos hacer si Hannah y yo no nos hubiéramos juntado. No lo podríamos hacer si ya otras personas no nos hubieran abierto este camino. Y así como las vulva sapiens que les nombramos porque son nuestro también referente muy directo y es una colectiva que todavía existe, pero los movimientos de self-help en los 70s y así otro montón de personas que han abierto el camino para que nosotras podamos estar hablando de esto. Entonces, en realidad es una manada así que también de las cuales nosotras formamos parte, porque así nosotras también estamos abriendo el camino para otras personas que vienen adelante Claro. o que hicieron y están pequeñas, ¿no? Es una concepción también como de ir haciendo un corpus de conocimientos, así como nosotras tuvimos acceso, por ejemplo, los laboratorios de autoexploración es algo que se hacía en los 80s, 70s, 80s, de mujeres que ahora tienen el pelo blanco y están muy arrugadas, y escribieron un librito y nosotras lo podemos leer y nos inspira y hacemos y aprendemos. Podemos nombrar algunas de esas inspiraciones, como Leonor Tawada, como Betty Dudson, ¿quién más? Carmen Valls Llobet también, que son personas que estuvieron en estos, bueno, y están también en estos movimientos y que desde los 70s, 80s y están todavía vivitas, coleando y haciendo cosas Y es novedosas. súper vigente en realidad, porque en ese momento era algo revolucionario y sigue siéndolo. Tomar nuestra salud en nuestras manos sigue siendo una pequeña gran revolución. Sí, lo dejará de ser cuando vayamos a una consulta ginecológica y no nos sintamos violentadas. Lo Claro. dejará de ser cuando una persona trans pueda ir a hacerse una revisión ginecológica y no sea, no se No sienta, reconocida como mujer. Claro. lo será cuando nos pregunten si queremos que nos pregunten cuántas parejas sexuales hemos tenido. Tal vez, y yo creo que para eso falta un gran poco.
y esta noción de que la libertad no hay que pedirla, hay que hacerla o hay que tomarla. Y sí. Sí, a mí me parece muy complejo también, complejo de fascinante, no complejo de difícil nada más, cómo están tan juntas en nuestros cuerpos la sexualidad, el placer, la salud. Entonces ahí se empieza a mezclar todo, ¿no? Porque o sea, no sé, la sexualidad es algo maravilloso a explorar en todas sus dimensiones, no solamente en el sexo, sino en el disfrutar de la vida, la sexualidad como un motor para existir. Pero justo en ese mismo espacio, o sea, en nuestro cuerpo también pueden haber afecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo Claro. combinar el placer, el disfrute y la salud al mismo tiempo? Y ya no solo concebir la salud como falta de enfermedad, sino la salud como un bienestar, como un estado de libertad, de poder elegir, de poder decidir. Tomar las riendas, también como siento que en tanto a lo que es salud, muchas veces lo hemos delegado y estamos acostumbrados a delegarlo como al personal de salud y dejarlo como algo muy abstracto y en el aire y tengo que ir a que me digan y tengo que ir a que me vean y al final no, o sea, esto que dice Irene, yo lo he sentido incluso en mi cuerpo, como yo soy la dueña de este cuerpo, yo soy la que sabe cómo siente, por qué siente, cuándo siente y cuándo no siente, y el empoderarse de eso, el decir como a mí me pasa esto por el cuerpo y me pasa eso, y poder compartir experiencias es súper enriquecedor porque al final es eso, como crecer a partir de las experiencias de las otras. Y ese es uno de los principios de la vagina autogestiva que nosotras compartimos porque nos compartieron. Es que ni el sistema médico ni la persona médica sabe más que una de su propio cuerpo. Y Exacto. entonces también eso para nosotras es una bonita guía para recordarnos que no hay normalidad tampoco, que eso es lo que hace la biomedicina, ¿no? Es y la práctica de medicalización como control social, ¿no? Volver al cuerpo a la norma, quitar todo síntoma de algo anormal que signifique en su jerga enfermedad y volverlo a la normalidad sin importar la complejidad de dimensiones y cómo esas dimensiones están interactuando en una subjetividad y que hace que el cuerpo reaccione de esa manera. Esta noción de la salud también como la salud como un fenómeno que depende de esa interacción entre dimensiones y entender que cada persona tiene bio, psico, socioambiental, que tenemos diferentes dimensiones también como que lo separamos para entendernos, no porque estamos separados, ¿no? Y que hay una dimensión biológica que juega en nuestra salud, una genética, de cómo nuestra biología interactúa con el contexto, una dimensión ambiental, de cómo el agua, el aire, los sonidos, todo afecta también nuestra salud, para bien o para mal. Una dimensión psicoemocional también, y que eso la biomedicina en realidad no lo toma en cuenta, ¿no? Muchas de las afecciones ginecológicas tienen que ver con emociones que ni siquiera entendemos muchas veces o con memorias que están grabadas en nuestro cuerpo ahí que, que muchas veces no sabemos identificar porque el lenguaje de las emociones particularmente es algo que está negado, bien negado. De igual manera, la intuición y el conocimiento desde la intuición es algo que se ha deslegitimado en estas sociedades y que nosotras apostamos porque eso también es una fuente de conocimiento que no es cuantificable y que no tiene por qué serlo, pero que nos da a nosotras guías para autogestionar nuestra salud, para saber qué está pasando en nuestro cuerpo, por qué le está pasando, cómo podemos abordarlo. Y Claro, y en esto que decís, como hay como algún diccionario de emociones o alguna forma como de poder leer esto o descifrarlo.
Bueno, nosotras hay un par de cosas que también decimos, que es que no es que estemos contra las personas ginecólogas ni contra el sistema de salud, que esa es una de las herramientas que tenemos y que en realidad la biomedicina tiene un montón de dispositivos, tecnologías y conocimientos buenísimos, ¿no? Que nos pueden ayudar a identificar cuando tenemos alguna afección o para estudiarnos nada más, para investigar. Pero que de igual manera nosotras siempre decimos que no hay como que reducir el fenómeno de nuestra salud a veces como y decir, ay, bueno, esto me está pasando porque tengo esta emoción o así. Como que nosotras invitamos a ser muy cuidadosas de tomar en cuenta todas las dimensiones y no quedarse solo en una, sino que, y eso es cada una en su momento, en su particularidad, de su experiencia, que puede irlo encajando, porque nadie más que una misma puede saber de su cuerpo, ¿no? Entonces, nosotras en lo particular no trabajamos como con ninguna técnica, porque las hay también, ¿no? Sistemas de salud en el sentido de técnicas de terapias en que relacionan una afección con una emoción en particular, pero nosotras no trabajamos con ninguna de esas técnicas en particular. Ok. Sí, más bien como que incentivamos a que cuando aparece alguna afección podamos hacer una visión amplia que incluya emociones, que incluya el lugar a donde vivís y con quién y cómo te sentís en ese lugar, con quiénes te estás vinculando, cómo está tu espacio de trabajo. Todas estas cosas afectan a nuestra salud y todas juntas, más lo que dice... ahí les perdimos. Se perdí. Creo que se desconectaron mis audífonos. ¿Qué dijiste? ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Que se me desconectaron los audífonos. Bueno, entonces cuando aparece alguna afección, poder hacer una visión bien general, amplia, de dónde estamos, en todos los sentidos, ¿sí? Y si es una afección pasada, de repente una puede volver con su memoria a ese momento y ver cómo estaban todos sus ámbitos, ¿sí? Claro. Más allá de que hay afecciones que son como muy biológicas, podemos decir, es un entorno lo que nos sucede. Claro. Sí, no somos de dar recetas también, ¿no? Muchas vienen y nos preguntan, ay, tengo una cándida, ¿qué hago? Y nosotras es como que, ay, bueno, ¿cómo estás? La primera pregunta. ¿Cómo te sentís? ¿A dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Te pasó algo fuerte? ¿Te está pasando algo que te tenga incómoda, incómodo, mal? Hacemos un montón de otras preguntas y damos indicios, pero la idea es que una misma vaya y busque información, y no solo en internet, sino en personas, en las personas que están cerca, que pasaron por ahí y eligieron tratamientos y ver cómo les fue con esos tratamientos. Cuando hablamos de generar, de que todas las personas podemos generar conocimiento científico, también se trata de eso, de que si yo estoy pasando por una afección y elijo alguna forma de sanar que tenga que incluya una de estas, por ejemplo, sistemas de salud integrales, ¿no? Como pueden ser la biodecodificación, como puede ser la homeopatía, la acupuntura, la osteopatía y montones que hay cada vez más. Bueno, si yo sané con alguna de esas, después se lo cuento a otra persona y tal vez le sirve. Y si nos sirve a 20 personas algo similar, estamos generando conocimiento científico, pero para eso hay que registrar, hay que Claro. ser bien protagonista, hay que hacer registros y hay que compartirlos. Qué interesante, porque incluso devolviéndome a un minuto atrás, es como yo misma estoy preguntándome como, bueno, ¿cuál es la fórmula? O cómo, ¿verdad? Si tengo A, entonces B y C. Y realmente es entender como eso, ¿verdad? Como, no, suave un toque, pausa, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cuánta agua estás tomando? ¿La estás pasando mal? ¿Verdad? Y se nos olvida mucho que somos
cuerpos que tienen muchísimas dimensiones, no solo la física, y que todas las dimensiones afectan todas como A tal. veces hay que hacer cambios muy profundos también, entonces es más fácil quitar un síntoma que mudarte de casa o cortar con un vínculo que te hace mal. Wow. Normalmente las preguntas sirven para, como que normalmente las preguntas hacen que las personas se pregunten y Por digan, supuesto. sí, mira, he estado triste, sí, mira, es que este vínculo me está generando esto. Y por eso nosotras aprendimos con las compas de Vulva Sapiens conocer para elegir y decidir. Y con Hani dijimos, y si le sumamos subvertir, porque es una subversión de ese orden en el que más bien esto que Gloria decía hace un rato, estamos acostumbrados a delegar a otras personas o entes nuestra salud. Y preguntarnos, hacer este viaje, por eso decimos que la ginecología autogestiva es un viaje y principalmente es un viaje hacia una misma, de autoconocimiento, que puede ser muy incómodo, pero también es muy hermoso. Porque es entonces procurarse el bienestar preguntándose una cómo está en salud. Y eso también es muy interesante, que es otra subversión del orden, de que no necesariamente la salud es no tener ninguna afección. Claro. Porque entonces pasa cuando tenemos condiciones de salud que son más permanentes. Por ejemplo, si tenemos VIH y tenemos SIDA, eso no significa que no podamos vivir en salud, eso no significa que no podemos tener bienestar. Y asimismo con emociones y asimismo con otras condiciones de las distintas dimensiones en que podemos entendernos para autogestionar nuestra salud. El cuerpo reaccione de esa manera. Me escucho. Entonces, por eso nosotras proponemos también, le sumamos a esto que nos compartieron las Vulva Sapiens, conocer para elegir, decidir y subvertir. Y este conocimiento no es nada más adquirir una serie de preceptos de el cuerpo funciona así, así, asá y asá, sino es mi experiencia, el legado de mi manada, digamos, la historia también ginecológica de las personas que son parte de mi genética, con las personas con las que crecí, conocer qué me está pasando en este momento, conocer cómo estoy comiendo, conocer cómo funciona el cuerpo, conocer cómo funciona también el cuerpo psicoemocional de cada quien, que eso deviene de la historia de cada quien, es igual de importante que conocer cómo funcionan las hormonas. Claro. Y conocer para elegir, para decidir y para subvertir, que no necesariamente la elección tiene que ser tomar una pastilla, tomar un antibiótico, y a veces sí, y está bien si es una elección, si es una elección que una decide hacer, pero es el derecho de todas las personas de elegir, de que no haya solo una opción para, Claro. para gestionar la salud. Incluso tener como toda la información, ¿verdad? Y no satanizar como, o no de una vez ponerle una X gigante a las opciones que hay, porque todos son opciones y todas están ahí y todas pueden ser herramientas útiles. Incluso esto que decís, como el uso de antibióticos. Yo he escuchado mucha gente que antibióticos no y los antibióticos son malos. Y es como, no, los antibióticos no son malos. Lo que está mal es el uso innecesario de antibióticos. Si me lo están mandando porque alguien cree, pero yo reúno toda la información y todo el conocimiento y averiguo y me doy cuenta que no es lo que siento que es correcto para mi cuerpo, está súper bien decir que no, pero si de pronto no tengo todo el conocimiento y no cuento con toda la información, no puedo decidir correctamente. Y es interesante preguntarse eso, particularmente en cómo se constituye ese bagaje de conocimientos que tenemos respecto a la salud ginecológica. Y entonces si uno vuelca la mirada a la educación sexual sumamente deficiente que hay en el sistema de educación formal y en la mayoría de esos núcleos sociales que son las familias y en la sociedad en general, y
Y también si una se pregunta incluso los conocimientos del cuerpo que nos dan en el sistema de educación formal, es muy cruel que nos manden como a esa perpetua ignorancia. Y en términos más prácticos, o sea, si conocemos, por ejemplo, cómo funciona nuestro ciclo menstrual, saber que a veces solo cambiar la comida, saber que solo tal vez estar sola nos haría tener menos dolor, o ponerse una bolsita caliente, o una serie de cosas que tampoco son tan difíciles de poner en práctica muchas veces. Incluso muchas veces es nada más apalabrar y eso nos hace sentir bien. O saber que otras nos pasa lo mismo. Pasa también con muchas infecciones de transmisión sexual, como además de lo que está pasando en la dimensión biológica, de cómo está afectado el cuerpo, es todo un tormento psicoemocional, ¿no? Pensar que nos vamos a morir, pensar que eso nos pasó por promiscuas, o que, porque hay tal nube negra así sobre De los cuerpos que juicio y tenemos. de prejuicios Ah, fuertísimos encima de uno. sí, yo hago la consulta ginecológica y le dicen, mejor cerrar las piernitas para que ya no tengas papiloma, o cosas así que son súper violentas. Qué Pero eso, fuerte. bueno, empieza también por nosotras, dejar de normalizar esas violencias y seguir construyendo espacios que tengan afecto y seguridad. Claro. Incluso como en esto, pienso mucho como en el peso, la importancia que las personas le dan a los diagnósticos, ¿verdad? Como muchas veces un diagnóstico se convierte así en un letrero súper grande en la frente y un estigma súper pesado, eh, y que no debiera ser, ¿verdad? Debiera ser más bien un punto de partida, un punto de inicio para trabajar y mejorar algo, nada más, sino no debería significar mayor cosa que eso. Hay una situación de la que se puede aprender, de la que se puede mejorar, pero no significa que sos eso, no significa que sos ese diagnóstico o que eso te define como persona. Uh-huh. Uh-huh. Sí, entonces nosotras en los talleres también Uh-huh. hablamos de una propuesta de autogestión de la salud ginecológica, entonces incluye otras cosas, pues, más que no procurar estar bien, entre comillas, o no tener afecciones, sino que gestionemos la salud teniendo cuidado en atención en la alimentación, entendiendo que la alimentación no es solo la nutrición, sino que la alimentación es tomar el sol, tomar agua, que la alimentación son también nuestros vínculos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. También nosotras como Hanna y yo trabajamos con el movimiento y la expresión corporal. Pensamos que el movimiento es algo también fundamental para la salud en general. Y eso, que no hay nada que pueda sustituir mover el cuerpo. Y no solamente como hacer ejercicio, deporte y así, sino espacios de movimiento corporal en el que nos procure bienestar. También la creatividad, pensamos que es algo muy importante en el aspecto de la salud, para autogestionar la salud, tener espacios en los que podamos hacer procesos de simbolización y dejar fluir nuestra creatividad. Y también la herbolaria es una de las cosas que metemos en nuestra propuesta de la autogestión de salud, que es recuperar también y reconocer esos conocimientos con los que se ha sostenido la humanidad su salud, ¿no? Con la interacción con la naturaleza, con las plantas y otros elementos de otros reinos categorizados, ¿no? Y la alimentación. Y la alimentación. Sí, la alimentación que va mucho más allá de lo light y el conteo de calorías y así. Que es todo esto mismo, ¿verdad? La autogestión, el entender nuestro cuerpo, el
incluso no irnos como de cabeza en solo comer brócoli hervido porque eso es lo sano, no sé, hacer 100 sentadillas porque eso es lo que me va a dar salud, es entender qué es lo que le funciona a mi cuerpo. A mí, al principio de todo este caos, pandemia, cuarentena, se me ocurrió, y lo cuento como desde la creatividad que tuve, fue todos los días en la noche buscar una canción que me gustara y bailar al ritmo de esa canción. Y yo no bailo ni tengo habilidades para hacerlo, pero me gustaba porque era como una forma de sentir y me ayudó un montón, o sea, a nivel de salud, el generar ese espacio como de libertad y de escuchar a su cuerpo y sentir y cómo se quiere mover es riquísimo porque te ayuda como a sentirte en paz, o sea, el cuerpo se siente muy distinto. Entonces, qué interesante, qué bonito que sí haya como un movimiento hacia ese buscar el bienestar. Esto que decís, como no el estar bien, sino el bienestar dentro de cualquier situación que estemos enfrentando. Sí, Sí, que a si nosotros volvamos. eso. Ay, Hable, perdón. Hannibal. No, que Hable, nos hable. parece. Uy, nos parece importante no idealizar el cuerpo. ¿Sí? No hay una Claro. forma de estar bien, lo que vos acabas de decir. No hay una forma de estar bien y no vamos a estar todo el tiempo bien y felices. ¿No? Hay un montón de disciplinas y de sistemas que nos ofrecen eso, que estemos siempre bien y nos ofrecen que si hacemos eso vamos a ser felices y se van a acabar nuestros problemas y vamos a ser siempre saludables. Y no sé, me parece que eso es una idealización y es como repetir el mismo patrón que queremos cortar, pero ahora con algo que parece buena onda. Claro, porque además estamos acostumbradas a ver que nos salga un montón de información como los 5 tips rápidos para estar bien o las 10 recetas para bajar 10 kilos en 5 días y sentirte feliz y es como, no, eso No, no pasa. no pasa. Entonces está bueno ver realmente cuáles son las cosas que nos traen bienestar y felicidad en nuestra vida y cómo llegar a todo eso son procesos. Son procesos eternos, porque se termina un proceso e inicia otro, ¿no? Y lo mismo cuando abordamos una afección, es un proceso Claro, sanar, ¿sí? Esto que antes traía ahí, de repente una persona que está pasando por un cáncer puede no curarse, pero sentir que sanó y atravesar ese estado de la vida con plena presencia. Y, y así tal vez pueden pasar en todas las afecciones. Sí, no curarse pero sanar, qué importante esto, ¿verdad? y que eso es algo que cada quien va descubriendo en su momento, ¿no? Permitirse mutar. Como esta, bueno, yo traigo de nuevo esto de la herida colonial, ¿no? Es una manera de pensar, es una manera de ser y estar en el mundo en el que obedece a una lógica lineal. Pero si una mira alrededor su jardín, si pudiéramos ver el mundo micro del cuerpo, está todo en constante movimiento, está todo en constante mutación. Esta necedad de una normalidad es algo como de un tipo de pensamiento, de una lógica racional humana, de un tipo de lógica racional humana. Entonces, así como nosotras decimos, no, pero no hay tampoco como una manera de estar saludable o una manera en que el cuerpo tiene que estar, eh, también por eso nosotras no partimos mucho como de cosas como concepciones como lo que tiene que ser una mujer. De hecho, uno de los aprendizajes que hemos tenido Hannah y yo y que estamos integrando todavía es no nombrar a todos los cuerpos con anatomía sexual interna como mujeres y entenderla como entender y ojalá seguir convocando a la multiplicidad de subjetividades que habitamos cuerpos con anatomía sexual interna y que vamos mutando y permitirnos mutar. De repente mi salud ayer era una cosa, pero en 10 años va a ser otra cosa y la voy a gestionar de otra manera. Y eso es trabajo de cada quien, digamos, la libertad es algo que no es un fin, digamos, una meta, es un proceso, así que vamos haciendo en cada momento y según también como lo que nos vaya pasando. Por eso es importante como conocer, conocer para elegir, para decidir, para subvertir,
porque si no nos conocemos, si no sabemos cuál es nuestro punto de partida, es más fácil que nos manipulen y nos digan qué tenemos que ser, qué tenemos que desear, cómo tenemos que hacerlo, qué O tenemos que... incluso que nos conformemos con lo que nos está pasando. Ujú, ujú, Sí. ujú. Wow, qué rico, qué montón de aprendizaje, qué montón. Me queda como, siento muchas preguntas dándome vueltas como en la cabeza, como de todo esto que estoy aprendiendo, qué lindo. Y en realidad es muy chiva porque, sí, por eso decimos que es un viaje, el viaje de la ginecología autogestiva, porque no es como que vamos a tomar talleres y vamos a tener un título y entonces ya somos Ujú. expertas en esto. No, es más bien como Hannah y yo decimos con los labs de autoexploración que descubrimos hace unas semanas mientras hablamos para dar una ponencia sobre la mediación que hacemos en los laboratorios de autoexploración, que es más bien como de la tortura a la fascinación. Y podríamos decir eso igual con la salud ginecológica, ¿no? Para Ok. nosotros, bueno, Hannah, que estuvo haciéndose unos exámenes y tratamientos durante semanas, yo escuché a Hannah como semanas muy emocionada de ir a la clínica, porque es más bien chivísima de repente, ya no es una carga hacerse cargo de la salud, sino es más bien una fascinación como conocer qué le pasa al cuerpo, poner en práctica una y mira, hice esto y cambió esto, mira, y esto no funcionó, porque estamos haciendo ciencia y no debería ser tan aburrido ni tan pesado, sino que es más bien un viaje divertido y que a veces es en realidad doloroso y a veces también genera un montón de emociones, pero por eso es importante la manada, también porque Por supuesto. no solas, ni un viaje que es de una, porque tenemos también una subjetividad común, digamos, somos al final también seres interdependientes. Claro, y pienso mucho también como lo rico que es, porque lo que conocemos hoy, si ese conocimiento se va compartiendo y va evolucionando y va creciendo, podemos hasta darnos cuenta que muchas cosas que creíamos son muy distintas a lo que creíamos y podemos como ir avanzando, ir conociendo más, ir entendiéndonos más. Y pienso mucho también como en la importancia de eso que decís de la manada para todas nosotras, el poder comentar y escuchar y cuestionarnos entre nosotras y acompañarnos incluso como en estos procesos de salud que es esto que vos decís, como que normalmente son aburridos o nos parecen como muy ajenos, tomarlos como propios, ¿verdad? Y compartirlos también, el poder decir, tengo un cuerpo y a este cuerpo le pasan cosas, le pasan situaciones de salud y hay que ver cómo tratarlas y poder tratarlas en manada más rico, más enriquecedor tal vez. Sí. A mí me gusta lo que dijiste recién, que es tengo un cuerpo, y nosotras muchas veces hacemos hincapié en que somos cuerpo, de que no somos algo separado de nuestro cuerpo, no tenemos una mente por un lado que decide, piensa y organiza, y un cuerpo por otro que se somete a la mente. Eso también es Claro. una ruptura un poco, ¿no? De algo que arrastramos un montón, pienso, luego existo, si la mente fuera todo. Entonces es ahí también cuando desmerecemos nuestras intuiciones y nuestras sensaciones y nuestras emociones. Si yo estoy en un lugar y me siento mal en ese lugar y eso es importante me interpela por completo. Pero tal vez mi mente me dice, pero quédate ahí porque mirá si vas a cambiar, porque mirá si te vas a ir, porque, ¿no? Eh, esa integración entre el cuerpo, la mente, entre el pensar, el sentir y el hacer, creo que ahí hay una clave también para nuestra salud. ¿Sí? Hacernos la pregunta, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿están yendo en la misma dirección? Casi siempre la respuesta es no. Por supuesto. Es muy difícil, pero es una guía espectacular esa para volver a ponerte en el camino que en realidad querés estar. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Qué interesante porque hace poco aprendí también como
de esto de las emociones, de cómo las emociones vienen desde la parte más primitiva del cerebro para decirnos y para hablarnos, ¿verdad? Y el cuerpo siente a través de emociones y el cerebro se comunica a través de emociones, y entonces como cuando estamos felices es el cuerpo diciéndonos, hey, estamos bien aquí, y cuando estamos tristes es el cuerpo sintiendo una pérdida, un duelo, o cuando estamos enojados o molestos o incómodos es el cuerpo diciéndonos como, tal vez debemos movernos, tal vez aquí no es, ¿verdad? Y entonces, como el prestarnos atención integralmente, lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Sí, legitimar todo el cuerpo y mis experiencias y las experiencias de las otras también. Hoy cuando dimos taller de ginecología esta mañana, una de las chicas dijo que ella en muchos espacios con mujeres siente que hay competencia en vez de cooperación. ¿No? Hay competencia, hay crítica. Entonces, si nosotras criticamos nuestro cuerpo cuando sentimos algo, criticamos el cuerpo de las otras cuando sienten algo y vivimos en ese círculo del no apoyo. Entonces yo siento que cuando una hace este proceso hacia afuera, también sucede hacia adentro y viceversa. ¿Sí? Este proceso de aceptar a las otras, de aceptar lo que vivimos, de aceptar las afecciones, de aceptar la salud, de no juzgar a la otra porque tiene tal o cual cosa, y también hacerlo conmigo, dejar de juzgarme por estar enferma, por ejemplo. Claro. Sí, así podemos decir entonces que también esta autogestión de la salud ginecológica es un trabajo de micropolítica, que es, bueno, por un lado, no esperar que instituciones del Estado o políticas estatales sean las que se encarguen de nuestra salud, y sino también nosotras hacernos cargo de todas esas estructuras que reproducimos desde nuestro cuerpo, desde nuestra subjetividad, hacia nosotras y hacia otras personas, ¿no? Los juicios de valor, la negación de ciertas partes de nuestra subjetividad, de normalizar el dolor y así. Es también un trabajo así bien detallado, pero muy hermoso, que tiene más gozo en realidad, más diversión también y mucha, mucha, mucha fascinación. Es también lo que hemos descubierto en los talleres también de ginecología autogestiva y también en los labs de autoexploración, cómo acercarnos al cuerpo para conocerlo, para investigarlo y desde el placer, no acercarnos a la salud de nuestro cuerpo para ver qué tenemos malo y cómo lo quitamos, sino que ese acercamiento a generar conocimiento desde el placer es algo que nos genera a cambiar un montón de estructuras que son subversiones del orden hegemónico y que nos sensibilizan a ir integrándonos para seguir en este camino a un paradigma cíclico de la existencia y entendernos como un cuerpo holístico dentro de una realidad compleja a través de la práctica, a través de mirarnos, de vernos, de preguntarnos, de sanar también. Y existir como desde la curiosidad y sin juicio, ¿verdad? Como sin ir con ideas hechas de antes, sino como solo ir a la curiosidad y a explorar. Sí, por eso resonamos también mucho con lo que nos muestran los feminismos comunitarios de Abya Yala, que es que la sanación es política también, y que la sanación es política y que no es un acto nada más que, que es solo para los humanos, sino también como para todas las especies, porque es subvertir un orden un sociocultural en el que no se procura la vida, sino todo lo contrario, es como la muerte y el despojo con el ideal de progreso ahí y éxito. Y es más como volver a nosotras mismas y también a la tierra y a la manada para procurarnos salud a todas las especies también y a la tierra. Pues qué lindo, me encanta este movimiento, me encanta que lo estén haciendo, me encanta que hayan más personas
en el mundo con estas ganas como de empoderarse de su salud y de procurar el bienestar y la sanación, que para mí es uno de los motores de mi vida. Entonces me motiva muchísimo ver que hay energía así en este mundo, me da como fuerza. Qué bueno. Bueno, ya casi vamos cerrando, ¿verdad? Sí, más bien iba a decirles como si tienen alguna última cosita que decirnos. Yo he estado pendiente, pero no hemos tenido ninguna preguntita por ahí. Entonces, si nos quieren compartir unas últimas palabras como para ir cerrando ya este ratito de conversación tan rico. Yo invitarnos a seguir explorándonos desde el placer de saber qué sentimos, desde el placer de reconocer cómo pensamos, desde el placer también de permitirnos soñar qué mundos queremos y qué vidas queremos, y la valentía de hacerlo y de llevarlo a cabo. Y también el placer de tocarnos, el placer de tocar a otras personas, de dejarnos tocar. y nada más. Bueno, invitarlas también a que tomen los laboratorios de autoexploración o los talleres, o a veces hacemos charlas así. Sí, pueden seguirnos en Instagram, un proyecto que se llama Menstruosas. El Instagram y el Facebook de Hani es Magnolia Ginecología Autogestiva, y ahí también nos pueden contar qué hacen y ver lo que hacemos. Bueno, a mí me gustaría agradecer mucho por el espacio. Y también hay una parte de mí muy optimista y creo que hay un montón de personas que están en este camino de retomar o de compartir más herramientas para poder conocer más los cuerpos y la fuerza de la vida para poder vivir más plenamente. Y eso lo celebro y lo agradezco mucho. Sí, y ahí están todos invitados a participar de nuestros talleres, y también estimulamos y deseamos que cada vez haya más proyectos así para todos los cuerpos diferentes también. Qué bonito sería que haya como un taller de higiene autogestiva para cuerpos con anatomía externa. Imagínense qué bonito. Es así, es un camino que todas las personas lo necesitamos. Así que acá estamos. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y por compartir con nosotras. De verdad, desde Chicas al Frente estamos súper, súper, súper felices de que se haya podido generar todo esto, y gracias por compartir todos estos conocimientos, por hacer sentir como que de verdad podemos acuerparnos y sentirnos manada y aprender entre todas, que es la idea desde Chicas al Frente también, que haya aprendizaje, que haya crecimiento todas juntas. Entonces, muchísimas gracias por ese espacio, de verdad, un besote gigante y un abrazote gigante a la distancia, que es como se puede, y ojalá podamos vernos en talleres con ustedes y podamos aprender muchísimo más de la higiene autogestiva. Sí, gracias. Y cuando se pueda, nos vamos a abrazar todas y vamos a bailar. Sí, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, nos estamos viendo. Adiós. Chao.